Pero admiro a los puritanos. ¿Sabe lo que ellos intentaron hacer? Intentaron someter cada aspecto de su vida a las Escrituras. Ellos tienen libros de miles y miles de páginas con respecto a simplemente los pensamientos. ¿Qué dice las Escrituras con respecto a los pensamientos? ¿Qué dice las Escrituras con respecto a nuestra conversación? ¿Qué dice las Escrituras con respecto a lo que podemos escuchar, lo que no debemos escuchar, lo que podemos ver y lo que no debemos ver? ¿Cómo debemos como cristianos vestirnos? ¿En qué podemos participar como cristianos? En el día de hoy, bueno, no voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes han hecho un estudio de la boca? ¿Qué dice Dios con respecto a mi boca? Es importante, porque Jesús dijo, por medio de las palabras que hablamos, vamos a ser juzgados en el día de juicio. ¿Has hecho un estudio sobre tu manera de hablar? Las películas y la televisión y todo lo demás. Hay cosas bien pornográficas ahí, ¿no? ¿Has hecho un estudio con respecto a lo que puedes ver y no puedes ver? ¿Te has sometido a las verdades que has aprendido? ¿Tú quieres casarte? Gloria a Dios. ¿Has estudiado, pero estoy hablando de bastante, sobre el matrimonio? Padres vienen a mí diciendo, pero mis hijos están extraviándose, no caminan bien. Bueno, ¿has hecho un estudio de lo que significa ser padre? ¿Estás sometiéndote a la palabra de Dios, los mandamientos con respecto a cómo criar a los niños? Mi pueblo se destruye por falta de conocimiento. Hermanos, mira, no estoy hablando muy elocuente, pero no es lo que ustedes necesitan. Hay verdades muy sencillas, muy básicas, que no estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo. De todo lo que haces, ¿cuánto de todo lo que haces se conforma a la palabra de Dios? Es una buena pregunta. Mira, ustedes son evangélicos. Y a veces ustedes miran a la Iglesia Católica y ustedes dicen, bueno, no, ellos no siguen la palabra de Dios. ¿Cómo pueden ser tan ciegos con respecto a sus ídolos y María y todo lo demás? Pero quizás la próxima generación va a decir lo mismo acerca de ustedes. ¿Cómo es que no confesaron a Cristo como Señor, pero ni estudiaron su palabra? No tenían conocimiento de su voluntad con respecto a la vida cotidiana. Simplemente, como dice en Jueces, cada uno hacía conforme a lo que, conforme a sus pensamientos. Y no seguían la palabra de Dios. Ahora, algunas cosas prácticas. Para renovar tu mente, lo primero que tienes que hacer es eliminar la basura. Vamos a decir que yo he hecho una torta, ¿ok? Una torta para tu cumpleaños. Y yo digo, mira, es una torta que he preparado con los mejores ingredientes y todo lo demás. Pero hay una cosita que debo decirte. Y tú estás cortando la torta, vas a comer ahora. Y yo digo, una cosa más, también usé un poco de desagüe, en vez de leche. ¿Vas a comerlo?
No. Una vez has escuchado a una persona diciendo, mire, es una buena película, debes ir a verlo. Solamente hay 4 escenas donde hay desnudez y algo pornográfico, pero es una buena película. Solamente usan el nombre de Dios en vano 3 veces. Hermanos, es como tener una torta muy muy buena con un poco de desagüe. Hermanos, si van a ser santos, tienen que evitar lo que contamina. Mira, un hombre muy famoso en cristianismo una vez me mandó un folleto cuando yo era joven. Un hombre que se llama Leonard Ravenhill, de Inglaterra. Y yo estaba luchando un poco en mi vida cristiana, tratando de ver la voluntad de Dios para mi vida. Y él me mandó un folleto. Y el folleto decía, otros pueden, pero tú no puedes. Y básicamente el folleto decía lo siguiente. Otros pueden hacer un montón de cosas, como el mundo. Está bien. Pero joven, si tú quieres ser usado por el Señor, si tú quieres ser un hombre de Dios, tú no puedes. Si de verdad tú quieres que el Señor te utilice para hacer cosas grandes, vas a tener que eliminar muchas cosas de tu vida. Y tú dices, fanaticismo. Pero vamos a ver, los atletas que participen en esta Olimpiada, mira cómo son, ¿no? Un niño de 6 años, el entrenador puede ver que sí corre bien. Entonces, de 6 años a 25 años, solamente para correr en una carrera, él entrena. Él no tiene amigos casi. Él no sale con sus amigos. Él no puede quedarse fuera de la casa muy tarde porque tiene que dormir, tiene que comer bien. Toda su vida se centra en una sola carrera. Para ganar una cosa de oro que no es de oro. Pero tú me dices que soy un fanático porque estoy diciendo que tienes que eliminar cosas de tu vida para correr hacia la meta. Una meta eterna que nunca pasará. Un día en Europa, en Inglaterra, un maestro del violín estaba tocando su último concierto. Y después de tocar, un anciano, después de tocar, un joven se le acercó y le dijo, maestro, yo daría mi vida para tocar como tú. Y él dijo, joven, yo he dado mi vida para tocar como toco. Personas a veces me dicen, pero Pablo, me estás viajando por todo el mundo y ustedes tienen misiones en diferentes países. Yo quiero que el Señor me use así. Yo daría mi vida para ser usado así. Joven, he dado mi vida para ser usado así. Hay una lista muy larga de lo que me ha costado. Primeramente, si vamos a ser santos, si vamos a tener una mente limpiada, tenemos que eliminar todo lo que contamina la mente. No voy a ver los programas que quizás tú vas a ver. Yo no voy a ir a los sitios donde quizás vas a ir. ¿Por qué? Tengo que separarme. Yo tengo relaciones con incrédulos. Yo tengo amigos incrédulos. Yo entro en el mundo para testificar, para hacer cosas, pero todo lo que puedo evitar, yo evito. En los Estados Unidos ahora, hablando con mi esposa hace como 3 años atrás, en los malls, ¿se llaman malls? Centros comerciales, pero grandes, ¿no? El tamaño de Texas.
Es muy fácil entrar allí porque puedes comprar cualquier cosa y también puedes, esquiar, todo. Es increíble lo que puedes hacer en algunos de esos lugares. Pero yo le dije a mi esposa, mira, hace 3 años, yo no voy a ir nomás, a menos que sea para testificar. Porque simplemente los letreros que tienen casi son pornográficos en las tiendas. No necesito preocuparme por esas cosas, no voy a ir. Entonces no he ido a un mall, años. No voy, ¿por qué? Porque no voy a permitir que esas cosas me malogren. No llevo a mis hijos tampoco, ¿por qué? Por causa de esas cosas. Televisor, tenemos un televisor, pero no está conectado. Tenemos un televisor con DVDs que podemos controlar. ¿Por qué? Tener un televisor viendo el cable y todos los programas que hay, es como tener un tubo de desagüe entrando en tu casa 24 horas al día. Y luego tú te quejas porque tus niños son pervertidos. Mira lo que han visto. Mira lo que han visto. Entonces, si vamos a renovar la mente, primeramente tenemos que eliminar muchas cosas de nuestra vida que nos hacen daño. Y luego, después de hacer lo negativo, tenemos que hacer lo positivo. Tenemos que renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Lo que hago personalmente es cada día leo sistemáticamente la Escritura. Empiezo en Génesis hasta Apocalipsis y de nuevo. Leo 10 capítulos cada día. Mi lectura es una práctica. ¿Por qué? Hay una diferencia entre los grandes predicadores del pasado y los ministros en el día de hoy. Los grandes predicadores, ellos tenían un conocimiento de toda la Escritura, todos los libros, los profetas menores, mayores, la ley, el Nuevo Testamento, el Evangelio, las epístolas. Ellos tenían un conocimiento pleno de todas las Escrituras. En el día de hoy, los jóvenes solamente estudian el Nuevo Testamento, o el libro de Romanos, o algo así. Tenemos que tener una práctica. Leemos la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Por supuesto, no tienes que leer 10 capítulos cada día, pero empezando quizás 2 capítulos, 3 capítulos cada día. Y si lees 3 capítulos y no recuerdas lo que has leído, ¿una vez te ha pasado? Muchas veces, ¿no? Yo también. Lo que tienes que entender está bien. Debes seguir leyendo. Muchas personas piensan, yo tengo un sermón en inglés sobre este asunto porque es muy importante. Muchas personas que no leen la Biblia mucho, ellos ven a los que leen la Biblia mucho y piensan, bueno, ellos pueden hacerlo porque tienen un don. Es fácil para ellos. No, es una mentira. Es muy difícil para mí leer 10 capítulos cada día. Tengo que luchar a veces con toda mi fuerza. No tengo el don de orar, pero yo sé que sin la oración no voy a tener victoria en mi vida. Entonces tengo que luchar. Lo que tienes que entender, joven, es que no es fácil para nadie. La vida cristiana es difícil y tienes que luchar, tienes que decidir. Es importante, mi vida depende de la palabra de Dios y de la oración. Mi vida depende de la separación. Entonces voy a entrar en este libro, voy a encontrar las cosas en mi cultura que no le gusta a Dios y voy a evitarlos, eliminarlos de mi vida. Y voy a encontrar las cosas que le gustan a Dios y voy a hacerlos con toda mi fuerza. Porque mi vida depende de ello. Entonces, leyendo las Escrituras. Pero también es importante memorizar las Escrituras.
Ahora con mis hijitos nosotros estamos pasando por un catecismo que los bautistas de antigüedad usaban siempre y ellos tienen que contestar usando las escrituras. Mi pequeño es bien gracioso, ¿no? Evan, la primera pregunta. ¿Quién te hizo? Dios. ¿Y cómo sabes? Y él cita un versículo de memoria, entrenando su mente. Ahora, personalmente, estoy memorizando el libro de 1 Timoteo, porque vamos a empezar una nueva iglesia en Virginia, y de verdad, ahí es una epístola pastoral, es muy importante, entonces voy a memorizarlo. ¿Ves? O si tú tienes como mi esposa, es una española, ¿ya? Entonces se enoja así, fácilmente. O quizás es porque es media peruana, no sé, pero se enoja muy rápido. Entonces, ella siempre está memorizando versículos, ¿no? Como la ley, no mates a tu esposo, cosas así. Siempre está memorizando escrituras que tienen algo que ver con su necesidad. ¿Te das cuenta? Mira, la Biblia dice que debemos usar la palabra de Dios en nuestra transformación. Si no usas la palabra de Dios, no vas a transformarte. Mira, voy a mostrarte el ministerio de la palabra de Dios. Vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 15. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Ok. Es más fácil predicar en la celda, no necesitas micrófonos. Mira, primeramente en versículo 15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez. Padres, ¿qué están enseñando a sus hijos? Desde su niñez, ustedes deben estar enseñándoles la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios con ellos. Desde su niñez. Un catecismo puede ser muy, muy bueno. Yo uso el 1689, el Catecismo de la Confesión de Londres, de Spurgeon. Mis hijos ahora están ahí aprendiendo acerca de la imputación, la propiciación, redención. Pueden aprender, de verdad. La teología, un niño puede aprender la teología. Pero más importante que aprenda las escrituras. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. Yo tengo 3 hijos que amo bastante. Yo no puedo salvarlos. Yo no puedo tomar una decisión para ellos. Pero hay una cosa que puedo hacer. Puedo estudiar con ellos todos los días las escrituras, porque las escrituras, la Biblia dice, no, te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Significa literalmente que respirada de la boca de Dios.
Ha salido de la boca de Dios. Es la palabra de Dios. Pero algo muy importante. Para los jóvenes, para los ministros acá, algo muy importante. Porque una trampa que el diablo nos ha puesto. Hay muchos que confían en la inspiración de las Escrituras, ¿no? Ellos dicen, las Escrituras son inspiradas por Dios. Pero hay otra cosa que tienes que creer. O tu primera creencia no tiene valor. No solamente tienes que creer que la Biblia es inspirada por Dios, sino también tienes que creer que la Biblia es suficiente. Hoy en día, cuando uno quiere empezar una nueva iglesia, comienza a consultar los hombres que hacen marketing, o un modelo de crecimiento, o algo así, que no tiene nada que ver con la Biblia. En vez de simplemente ver la Biblia como un libro suficiente, que puede darles todo lo que necesitan para empezar una iglesia, en vez de apoyarse totalmente en las Escrituras, comienzan a consultar a otras personas. Y lo peor es la psicología. El matrimonio entre el cristianismo y la psicología ha hecho más daño al cristianismo en el oeste que cualquier otra cosa. La consejería cristiana en el día de hoy básicamente es nada más que psicología secular bautizada. Como Roma no tiene nada que ver con Jerusalén, la psicología no tiene nada que ver con el cristianismo. Este libro es suficiente. Este libro es suficiente. ¿Tú necesitas saber cómo mejorar tu matrimonio? Este libro es suficiente. ¿Tú tienes que arreglar la iglesia? Este libro es suficiente. ¿Tú tienes que arreglar algún aspecto de tu carácter? Este libro es suficiente. ¿Tu matrimonio? Este libro es suficiente. Es lo que dice. Vamos a un texto, un ratito. Isaías. Capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurren hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La iglesia de Cristo debe consultar a los muertos espiritualmente para aprender cómo ministrar. ¿Debemos consultar a los muertos espirituales para aprender cómo arreglar nuestra vida? No. Lo que encontramos en la palabra de Dios es suficiente. Mira lo que dice en versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con la palabra de Dios, un hombre, una mujer puede estar preparado totalmente para cada buena obra, para toda buena obra. No necesitamos consultar a los muertos espirituales. Simplemente necesitamos estudiar la Biblia. Pero puesto que no estudiamos la Biblia, y aún los pastores muchas veces no estudian la Biblia, ni buscan las respuestas en la Biblia, pensamos,
caramba, la Biblia no tiene respuesta, entonces vamos a consultar a otro. No, hermano, la Biblia tiene la respuesta. Bueno, en el próximo sermón vamos a tratar eso. En versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Enseñar. Tú necesitas conocimiento, tú necesitas sabiduría, tú necesitas dirección. Es lo que necesitas. No naciste con la sabiduría de Dios. Tampoco renaciste con la sabiduría de Dios. Tienes que aprender. Y la Biblia es lo que Dios nos ha dado para enseñarnos. Pero no solamente para enseñar, para redarguir, para reprendernos. Una persona que no está estudiando la Biblia, él puede cometer muchas cosas sin saberlo. Él puede ofender a Dios sin saberlo. Pero uno que está renovando su mente en la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios como una espada. Y cuando el hombre sale de la línea, el Espíritu Santo le convence usando la palabra de Dios. Necesitamos reprensión. Necesitamos que Dios nos corrige. Ahora, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir. Muy rápido, les voy a enseñar lo que esas palabras significan. Mira, enseñar es para darte el conocimiento que necesitas para vivir la vida cristiana. Luego, redarguir. Cuando tú sales de la línea, cuando has pecado, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios como un abogado para convencerte de tu culpabilidad. Él usa la palabra para mostrarte, estás mal. Pero después de arrepentirte, la Biblia no solamente te puede redarguir, sino corregir. La palabra en griega significa, por ejemplo, un vaso que ha caído, ponerlo así derecho de nuevo. A una persona que ha caído, un soldado, levantarlo de nuevo. La Biblia no solamente nos reprende, sino la Biblia después nos enseña. Ahora, como te dije, no debes caminar de esta manera, pero debes caminar de esta manera. ¿Ves? Y no solamente nos corrige, sino para instruirnos en justicia. La Biblia dice que debemos ser niños con respecto al pecado. Con respecto a la maldad, ustedes deben ser niños. Especialmente los niños y especialmente las mujeres. Chicas, les voy a enseñar algo muy importante. Hay una diferencia entre un hombre y una mujer. Yo sé que es una cosa muy radical lo que estoy diciendo, pero es verdad. Hay cosas feas en este mundo. Es mi tarea enfrentar esas cosas feas. No es la tarea de mi esposa. Yo protejo la inocencia de mi esposa y de mis niños. Es mi trabajo. Sí, como predicador, predicando en las calles, no solamente en las iglesias, predicando por todos lados, yo estoy enfrentado a veces con cosas horribles. Es mi trabajo proteger a mi esposa y a mis hijos para que puedan vivir la vida cristiana sin tener que batallar o pelear en las batallas que Dios ha ordenado solamente para el hombre. También, no solamente debo proteger a mi familia, pero aquí dice debo instruir. Entrenar es lo que significa literalmente. Debo entrenar a mi familia con la palabra de Dios. Y lo que significa es lo siguiente. Tú estás estudiando la palabra de Dios, creciendo en conocimiento, pero de repente te extravías. El Espíritu Santo
te reprende usando la palabra de Dios y te corrige con la palabra de Dios. Pero luego tú tienes que entrenarte en la palabra de Dios, memorizando los textos para que no te olvides y entrenándote a enseñar, a caminar en el buen camino. Les voy a dar un ejemplo. ¿Y cuántos tienen niños aquí? Levanten la mano. Eso va a ser una buena instrucción. La instrucción de los niños sigue lo que tenemos aquí en 16. ¿Ok? Yo tengo la responsabilidad de enseñar a mis niños desde el comienzo. Tengo la responsabilidad de enseñar diariamente. Solamente domingos no tenemos enseñanzas personales porque ya están ahí en la iglesia. Pero lunes hasta sábado, sí. Ahora, enseñando. Cuando mi hijo desobedece, entonces voy a reprenderle, pero voy a reprenderle con una autoridad más alta que mi autoridad. Voy a reprenderle con la palabra de Dios. Si él se ha enojado con su hermano, entonces vamos a la palabra. Mira lo que has hecho. ¿Ya? Y también luego voy a mostrarle, mira, te has enojado, voy a corregirle, te has enojado, pero la Biblia te enseña que deberías haber respondido de esta manera. Y quizás luego para entrenarle voy a darle versículos para memorizar. Si enseñamos pero no entrenamos, la enseñanza no va a tener un impacto muy grande. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros hace 2 años y medio construimos una casa y vivimos ahí en el bosque. Y mis niños estaban pero felices, ¿no? Estaban corriendo, entrando a la casa, saliendo de la casa. Pero cada vez que entraron en la casa, cerraron la puerta, ¡pum! Así. Y yo me levanté y le dije, Ian, mira, no cierras la puerta así, ¿ya? Sí, papá, lo siento. No estaba en rebeldía, simplemente un niño, ¿no? Entonces 5 minutos después, él corriendo salió de la casa, ¡juan! La puerta de nuevo. Entonces yo me levanté, yo iba a disciplinarlo. Pero empecé a pensar en las Escrituras. Cuando hablé con él, yo vi que no estaba rebelándose contra mí. Simplemente un niño que se había olvidado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entrenarlo. Bien, regresa a la casa. Vas a entrar y salir 4 veces. Y no voy a escuchar ni un ruido cuando la puerta se cierre, ¿ya? Sí, papá. Entonces, 4 veces. Saliendo, entrando, 4 veces. Y luego, estaba ahí jugando, 10 minutos después, entra en la casa, ¡pam! La puerta de nuevo. Y ven, 8 veces. Ahora él llega a la puerta corriendo, pero cuando agarra la puerta, ¿ves? Si enseñamos, pero no entrenamos, nuestros niños no van a beneficiar de nuestra enseñanza. A la vez, si nosotros estudiamos la palabra, pero no usamos la palabra para reprendernos, para corregirnos y para entrenarnos, no vamos a beneficiar mucho de nuestra relación con la palabra de Dios. Hermanos, hay tantas cosas que me gustaría decir. Puedes ver, mira, algunos de ustedes, vamos a hablar sinceramente, honestamente, ¿nunca has leído la Biblia? ¿O has leído una parte por acá, otra parte por acá? No tomas en serio la Biblia. Pero has venido a una conferencia. Una conferencia no te puede ayudar. Tienes que hacer lo básico. Tienes que empezar a usar la palabra de Dios para formar tu vida.
Cuando yo era joven, teníamos los hippies, ¿no? Los hippies, 1970 por ahí. Y todos usaban camisas que decían, hay que cuestionar autoridad, ¿no? Es lo que deben hacer. Ustedes deben cuestionar su propia autoridad. Bueno, no, yo pienso de esta manera. Ok, está bien, vamos a comparar lo que tú pienses con la palabra de Dios. Y si hay un desacuerdo, tienes que arrepentirte. ¿Ves? Pero es mi estilo de vivir. Bueno, vamos a comparar tu estilo de vivir con la Biblia. Y si no hay un acuerdo, tú tienes que cambiar porque la Biblia no va a cambiar. ¿Ves? Todo lo que hacemos, usando las Escrituras. A veces nosotros tratamos la Biblia como un libro santo, pero nunca la usamos. Y el pastor no te puede ayudar. Él puede predicar, él puede orar por ti, pero si tú mismo no estás estudiando la palabra, no vas a hacer progreso en la santificación o conformidad a Cristo. Si yo no estudio la Biblia un día, yo lo sé, yo puedo ver la diferencia. Si no estudio la Biblia 2 días, mi esposa puede ver la diferencia. Y si no estudio la Biblia 3 días, todo el mundo puede ver la diferencia. ¿Y tú que no estudias la Biblia casi nunca? ¿Cómo vas a crecer? Y jóvenes, varones, escúchenme. ¿Qué dice 1 de Juan? Que los jóvenes eran fuertes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba dentro de ellos. Algunos de ustedes han hablado conmigo diciendo, yo quiero ser misionero, yo quiero ser misionero. Quizás sería mejor que no seas misionero, si no fueras misionero. ¿Por qué? Un día yo estaba trabajando en Perú hace años y un joven del seminario me llamó desde los Estados Unidos y él dijo, hermano Pablo, yo quiero trabajar contigo en Perú. Yo le dije, bueno, está bien. Cuéntame, ¿qué sabes de las Escrituras? Cuéntame los teólogos que estás leyendo. Cuéntame tus prédicas, tus estudios, tu relación con la palabra de Dios. Y él me dijo, bueno, yo no estudio la teología la Biblia y yo leo la Biblia pero no conozco la Biblia. Yo solamente quiero venir, Pablo, a Perú y dar mi vida a los peruanos. Y yo le dije, mira, los peruanos no necesitan tu vida. Los peruanos necesitan a Dios y necesitan a un joven que puede venir acá y predicarles correctamente acerca de Dios. ¿Tú quieres ser misionero, misionera? Gloria a Dios. Pero tienes que prepararte, es un privilegio, ¿no te das cuenta? Y la gente en el mundo, ellos no necesitan tus opiniones, ni necesitan tu sonrisa. Y necesitan más que tu ejemplo. Ellos necesitan el conocimiento de Dios. Necesitan una persona que puede abrir la Biblia y enseñarles lo que la Biblia dice. Es cierto. Tus amigos tienen problemas. Tú dices, bueno, mi opinión, tu opinión. Nadie necesita tu opinión. Lo que tu amigo necesita es una palabra directa de la palabra de Dios. Tenemos que saturar nuestras vidas. Ustedes han leído de John Bunyan, que fue encarcelado 12 años en la Torre de Londres, escribió el proceso de peregrino. John Owen, uno de los más grandes teólogos de los puritanos, dijo de John Bunyan, si cortas sus venas, él va a sangrar la Biblia. Nosotros debemos tener vidas saturadas en la palabra de Dios.
conocimiento de quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Esto va a motivarnos para vivir la vida cristiana. Y mira, el Señor te ama más que el mundo te ama. El Señor sabe lo que es mejor. ¿Lo crees? Él sabe lo que es mejor para ti. ¿Lo crees? Entonces, Él nos ha dado leyes, mandamientos, sabiduría, principios para ayudarnos. No para hacernos daño, no para restringir nuestra vida, sino para expandir nuestra vida. Pero no lo crees. Porque si crees, vas a empezar a estudiar las Escrituras para encontrar lo que es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, por los hermanos, por el tiempo que hemos tenido, Señor, este día, estudiando la palabra de Dios juntos. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y aplicar tu palabra a nuestra vida. Padre, te pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.